Feliz mañana, amigos. A raíz de la matanza en un presidio, el gobierno de la República anunció que entre las medidas para combatir el crimen y la violencia que aterroriza a este país, el régimen decidió instalar una cárcel para privados de libertad de altísimo nivel en el mundo criminal, para los cabecillas del mundo tenebroso de las maras y las pandillas, el crimen organizado, y se atrevieron a decir hasta de los corruptos que roban del presupuesto público, una cárcel en las Islas del Cisne. Hoy hay dos invitados en nuestro programa con quienes vamos a hablar. Don David Medina, bienvenido. Es un gusto tenerle aquí con nosotros. Biólogo y catedrático de la Universidad Nacional. Encantado. ¿Cómo está? Buenos días, mucho gusto. Un placer estar con usted y esperamos abordar un tema ambiental. Muchísimas gracias. Don Oscar René Torres, biólogo también. Es un gusto tenerle esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Darío. Para mí es un gusto estar aquí y tocando un tema muy importante para el país. Muchas gracias por estar aquí. Unos datos interesantes para ubicarnos en el contexto. Las Islas del Cisne son un archipiélago ubicado a 250 kilómetros de la costa del Caribe hondureño. ...150 millas náuticas de Puerto Castilla en el Caribe. 3 islas. El Cisne Mayor, 3.5 kilómetros de longitud al norte. Cisne Menor, 2.2 kilómetros de longitud al oeste. El Cayo Pájaro Bobo, de 90 metros de longitud. Es más o menos una extensión de 8.5 kilómetros cuadrados. Algunos datos históricos nos revelan que en 1505 se refugiaron allí exploradores españoles. En 1860, a raíz de que Honduras no ejercía soberanía, Estados Unidos tomó posesión práctica de ese territorio. Pero en 1920, Honduras empezó a gestionar su recuperación. En la crisis con el gobierno de Fidel Castro recién instalado en Cuba, el presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos ordenó la instalación de una emisora de radio de 50.000 watts en las Islas del Cisne. En 1971, años más tarde, se retomaron las negociaciones y en 1972 Honduras tomó posesión para ejercer soberanía plenamente, como lo hace hasta el momento. Se cree que el nombre de Islas del Cisne proviene del apellido Swan de un londinense, vendedor de mercadería que fue secuestrado y luego convertido en un pirata igual que sus captores. El Cisne Mayor y el Cisne Menor están separados por unos 300 metros aproximadamente. ¿No estoy tan perdido en los datos? No, está bien. ¿Tan apropiados? Tan apropiado. Muy bien. Ustedes como biólogos, ¿cómo reciben esta propuesta del gobierno de crear en esa especie de paraíso natural una cárcel? Bueno, en lo personal creo que debería hacerse un análisis, un nuevo inventario de la flora y fauna y la parte marina existente, debido a que el último estudio, por lo menos, que fue un equipo multidisciplinario, fue en mayo del 2007. Entonces hay que actualizar y determinar, de acuerdo a la nueva tabla de categorización ambiental, cuáles podrían ser esos impactos. Pero en general es un sitio que está demasiado alejado, un sitio que tiene una flora y fauna que a veces difiere un poco de la parte, digamos, de la parte continental o de las otras islas. Se mencionan especies de flora de que solo se comparten en ciertas regiones cercanas a Isla Caimán, o al Caribe, a Jamaica, algunas aves que solo están en, digamos, hay una reinita o chipe que se le llama, que solo está en Islas del Cisne y no está, por ejemplo, en Utila, no está en Guanaja, no está en la parte litoral. Entonces creemos que hay fauna que está amenazada, en el caso de esa reinita está amenazada, y creemos que necesita hacerse un estudio con un equipo multidisciplinario, actualizar y determinar la magnitud de esos impactos. No sabemos todavía cuál es el área de construir, pero lleva un montón de procesos, determinar si es factible, hacer la categorización ambiental, ver la cantidad de metros de construcción. Además de eso, se tiene que determinar
dónde va a ser el acceso al agua, un estudio geológico para determinar el suelo, cambios en la cobertura vegetal, un relleno sanitario. Aunque sabemos que las islas del Cisne pertenecen a Islas de la Bahía, no están adscritas a una municipalidad. Entonces, ¿dónde se van a llevar esos desechos? ¿Tendrían que transportarse a Puerto Castilla o tendría que transportarse a Roatán o tendría que hacerse un relleno sanitario? Entonces, es una obra complementaria a los impactos que puede tener también en la isla. Usted, señor Torres, ¿cómo recibe esa propuesta del gobierno? Pues desalentadora, porque ya el colega ya habló ampliamente de la isla, ¿verdad? El único detalle que le quedó mencionar es que Islas del Cisne es una isla oceánica. Es la única isla oceánica del país. Y dentro de nuestro mar territorial, que es extenso, tiene una interrelación con el Caribe. Es casi una isla caribeña, ¿verdad? Estamos hablando de la relación, las fronteras marítimas con Jamaica, Cuba y Caimán. Entonces, para nosotros, los biólogos, los científicos conservacionistas, para nosotros es un problema de que el gobierno mira a Islas del Cisne como un sitio para que por muchos años nos ha costado, ¿verdad?, a la comunidad científica tenerla como un tesoro natural. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué son las Islas del Cisne? Pues cuando las Islas del Cisne apareció en el mapa de nuestras áreas protegidas, hasta ahora está desprovista de protección. Para nosotros es un sitio casi prístino, ¿verdad?, donde hay especies muy vulnerables. Vulnerables desde la parte del suelo, de la parte geológica, porque Islas del Cisne es un arrecife emergido por muchos años. Desde ahí la isla es un tesoro natural invaluable y alberga especies como las mencionadas y otras especies importantes, inclusive que se han perdido y que se creen extintas, pero todavía es ahí donde falta la sapiencia del Estado para proteger estos tesoros, que muchas de las comunidades internacionales han llegado y hemos sido partícipes en expediciones con personalidades de alto rango a nivel mundial, donde han buscado estos sitios con esa gran diversidad de especies que mantienen estas islas. Don David, además de lo que dice don Oscar, ¿dónde radica la importancia y el valor biológico que tienen las islas? En la biodiversidad, la biodiversidad que es un poco exclusiva de la isla, que difiere de otras islas. O sea, estamos hablando de especies que solo se encuentran en ese lugar. También es un sitio de reproducción de algunas especies de aves, como los pájaros bobos, donde se encuentran cantidades importantes. Bueno, en el 2000... ¿Qué es el pájaro bobo concretamente? El pájaro bobo es un pájaro de una ave marina. Porque conozco pájaros y conozco bobos, pero no sé específicamente una especie que se llame así. Tiene una forma muy parecida como el cormorán, o sea, está como la forma de un pelícano. Más. Ajá, sí. Entonces ellos ponen sus nidos. ¿De qué familia son? La familia Zulide. La familia Zulide. Entonces, estos animales anidan en la isla y es una cantidad impresionante de nidos, porque como menciona el compañero, al no tener tanta intervención humana, entonces no se sienten tan amenazados. Entonces, no sabemos con este proyecto si ese impacto va a generar una pérdida en la reproducción de nidos. ¿Qué otras especies habitan allí? Pues tenemos varias especies, digamos, en la parte de reptiles hay como unos 9 especies. En mamíferos creo que falta todavía hacer un estudio más profundo, queda un poco bajo en la parte, hay que ser más preciso en esa parte, pero es una biodiversidad que es muy interesante. ¿Nunca han sido habitadas las Islas del Cisne? Pues hasta donde nosotros tenemos conocimiento, cuando fueron instaladas, fueron utilizadas como base militar, ¿va? ¿Sí? por los Estados Unidos.
Ahí donde han estado acantados los militares. Cuando se entrega al gobierno, el nombre que lleva el Parque Marino, que es Agustín Córdoba, era un señor, no sé si era militar, que él nos cuenta la historia de que la isla habían introducido ganado. Entonces ya la isla ya empezó a tener una cierta presión antropogénica. Ganado vacuno. Ganado vacuno. A tal grado de que se decía que cuando nosotros hicimos una primera expedición en el 2007. ¿Es que algún coronel quiso instalar una hacienda ahí o qué? Quizás. O llevaba este tipo de ganado para darles alimentos a los que estaban ahí asentados. Entonces, como es una isla que no lejos y no tenía tanta protección, entonces la utilizaban como un hábitat. Entonces, básicamente ahí lo que ha habido es un acantonamiento militar, un grupo de militares. No es, digamos, un lugar poblado donde haya vecinos de otra naturaleza que no sean los militares de la Fuerza Naval, supondré. De hecho, cuando nosotros llegamos, existe una casa, se construyó una casa, ¿verdad? Donde estaba amueblada y todo. Entonces se decía de que esa era la casa del señor, pero cuando él fallece, le queda a la esposa. ¿De cuál señor? Del señor que introdujo el ganado en ese entonces. Del mero toro de antes. Mero toro. Entonces, ahora van a llevar unos torones, dicen. Exactamente. Entonces, ya con esa presión, ya la isla ya empieza a tener ciertos cambios de uso de suelo, ¿verdad? Digamos, me imagino que se introdujo otro tipo de especie doméstica, digamos, un gatos, perros, de las cuales estas especies empezaron a eliminar otras especies autóctonas, ¿verdad? Y entonces hay una especie en particular que se llama la utía, que es una especie de roedor como tal vez me voy a entender, es como un capibara brasileño, nada más que ese es como un roedor más mediano, ¿verdad? Entonces esa especie, como dice el compañero, hay que hacer más estudios para ver si todavía existe en la isla, porque a nivel internacional ya se considera como extinto. ¿Y la riqueza marina de fauna marina que rodea el área de influencia de las islas? Es increíble, increíble. ¿Qué puede contarnos? Bueno, nosotros, yo soy un especialista en arrecifes, y el arrecife de ahí se habla de que hay más de 52 especies de corales, pero la diversidad es más grande, ¿verdad? De invertebrados y vertebrados. Y es una zona donde las unidades morfológicas de los arrecifes son espléndidas. Obviamente la isla, por ser un sitio ubicado donde el trazo de los huracanes, casi la mayoría de los huracanes han pasado por Islas del Sur. Entonces se han visto afectados, ¿verdad? En el tiempo. Pero eso es un proceso natural, que al final la presión que tenga la isla naturalmente se puede revertir naturalmente. Pero si antropogénicamente la isla tiende a desaparecer rápidamente. Me dice usted que es una especie de arrecife que ha sobresalido. ¿Esa es la naturaleza que tiene originalmente el archipiélago? Sí, son islas, son arrecifes emergidos. Sí. ¿Verdad? Que con el movimiento de las placas tectónicas, estas se emergieron, como también las islas de la bahía, ¿verdad? Entonces, Islas del Cisne inclusive está interconectada con Islas de la Bahía, ¿verdad? Si miramos un mapa, miramos que hay dorsales o montañas submarinas que se conectan, ¿verdad? Claro, entre estas dos sitios hay depresiones. Ya, es para explicarlo de manera muy simple y que los campesinos como yo podamos entenderlo,
Es como que si fuese una cordillera Una y cordillera. las islas de Roatán, Utila, Guanaja son unos picos de esa La cordillera. punta. Todo lo demás está sumergido y más adelante aparece otro pico de la cordillera, por decirlo Islas del Cisne. en números así muy redondos y muy sencillos. ¿Es así o no? Así de sencillo. Es así más o menos. Así es. ¿Ha habido un plan de manejo en las Islas del Cisne? Se supone que no tiene un plan de manejo y esa es una de las disyuntivas que existe con la categoría de manejo. Es decir, un plan de manejo es un programa, un proceso que la autoridad decide para poder tener el control y la conservación de un sitio natural, ¿no? De una zona natural determinada. De ahí partimos. ¿No ha habido? No tiene un plan de manejo. ¿Nunca No ha habido? No tiene plan de manejo. Hay otros parques, digamos, nacionales que tienen plan de manejo, donde el plan de manejo le dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y Islas del Cisne no tiene un plan de manejo. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de un plan de manejo para un sitio como este? Depende de la categoría, o sea, se zonifica primero. Hay Sí. una zonificación donde pueden ser áreas restringidas, áreas donde se puede permitir un desarrollo y dependiendo también la flora y fauna, se determina dónde se puede hacer y dónde no se puede construir. Entonces, teóricamente no hay nada que prohíba que a alguien se le ocurra vamos a ir a construir ahí un hospital, un estadio, un presidio, una colonia para que viva la gente, etcétera, etcétera. No hay por escrito ninguna prohibición. No es que no hay una prohibición. O sea, el Estado es el garante de la protección de todos nuestros recursos naturales. De acuerdo. Y el Estado es el obligado, desde el tiempo que fueron entregadas estas tierras al Estado de Honduras, Ujú. y desde el momento que se hizo una evaluación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Islas de la Bahía ya quedó enclavada como una de las 39 áreas protegidas, prioritarias. Y en consecuencia, Islas del Cisne. Ahí mismo. Eso es lo que la lógica señala, ¿no? Exactamente. Ahora, el Estado, con esa, y bajo decreto, ¿va? Y el Sí. Estado, ya una vez con ese instrumento, ya le dicta pautas a las autoridades ambientales, en este caso la CERNA o ICF, para elaborar los planes de manejo, las áreas de protección. Entonces, no se justifica de que el sitio no está protegido. Claro. Además, el sitio, si no tiene una protección, si tiene una protección nacional ambigua, también tiene protecciones internacionales. Ya hablaremos de eso. Y aunque no esté escrito, parece que el sentido común así lo indica. Por supuesto, dos eminentes biólogos nos ilustran esta mañana sobre la importancia y las características que tiene las Islas del Cisne en el Caribe. Vamos a hacer una pausa. La primera de nuestro foro, Hablemos con Hechos, a través de TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Me cuentan alguna. Dos biólogos muy inteligentes, bueno, todos los biólogos son gente muy inteligente, eminentes, están con nosotros hoy aquí en nuestro plató hablando sobre las Islas del Cisne y la intención del gobierno de instalar ahí, o más bien la decisión del gobierno parece una decisión tomada ya, digan lo que digan en recursos naturales, que seguramente ahí van a hacer un trámite de papeleo nada más para instalar una cárcel de máxima seguridad en ese lugar. Don David Medina, biólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y don Oscar René Torres, biólogo también y miembro del Colegio de Biólogos de Honduras, sobre una cárcel en ese paraíso natural. En el 2007 más o menos se movió un poco el tema del asunto de las Islas del Cisne, porque el gobierno de aquel momento, presidido por Manuel Zelaya, pretendía levantarlo como un sitio de atractivo turístico. ¿Qué datos tiene usted o qué recuerdos tiene usted de esa gestión?
Bueno, en ese entonces se conformó una expedición con el apoyo de la Naval, donde ellos nos dieron toda la logística. ¿Usted fue ahí? Estuvimos ahí, ¿verdad? Con el compañero, con el colega, y conformamos un grupo multidisciplinario para ver qué presentaba las islas, porque hasta ese entonces no se tenía información de la isla. ¿Qué encontraron? Pues el viaje fue de una semana, ¿verdad? Una semana, y pues encontramos bastante información, aves marinas, anidamientos tanto en la isla grande como en la isla pequeña. La isla pequeña es la más especial porque es un sitio de anidamiento espectacular. Sí. Conformado también por plantas exóticas. Está más lleno de arbustales, ¿verdad? Que la grande. Sí, porque esta isla, la isla pequeña, es una isla más suspendida, más alta. Sí, más alta. Entonces le da ese tipo de protección. Sí. Es un arrecife emergido. Sí. Entonces ese arrecife emergido es una roca filosa que encima de ella ha crecido un tipo de planta, una planta suculenta que le llaman, tiene la adaptación y la capacidad de mantenerse absorbiendo solamente agua y sal. Y entonces esta especie ha servido de nido para las especies de aves que solo ahí se encuentran. Inclusive una isla difiere de la otra isla en cuanto a las especies que hay. Hay unas especies que se encuentran en una isla pequeña que no se encuentran en otra isla. Señor Medina, ¿cuáles son los puntos que se deben tomar en cuenta a la hora de decidir construir una cárcel ahí en las Islas del Cisne? Primero, ver la factibilidad. Tienen que ¿Esa cómo se mide? Bueno, hay una tabla de categorización. Entonces, dependiendo del área constructiva, como les mencionaba, tienen que evaluar, un equipo multidisciplinario donde hacen el análisis ambiental, también es la parte social, y determinan, de acuerdo a la magnitud, tienen que ver, digamos, tomar situaciones de suelo, si el suelo es apto para la construcción, tienen que ver también con el acceso del agua, dónde van a obtener el agua, si van a perforar un pozo, dónde los sitios donde van a tener almacenamiento de ciertos sólidos. ¿Se puede obtener ahí suficiente agua para el consumo humano? La verdad que había un pozo, pero nosotros llevamos el agua cuando fuimos en el 2007. Eso tiene que ser determinado con análisis de químicos, biológicos para determinar. Porque habría que ver si el agua es... Sobre ese punto, no es agua para un momentito. No es agua para un programa de televisión que se consumen 3 vasitos y punto. Sí. No es agua para un viajecito de una semana. Digamos, es para un consumo permanente. De 2.000 personas allí. ¿Y por cuántos años? Se requiere de un estudio hidrogeológico, por lo menos para determinar y ver el estiaje, para ver la cantidad, el volumen. Y esos estudios, miren, generalmente estos estudios en unas áreas críticas deberían ser por lo menos, tienen que tener un poco mayor de tiempo. No es que lo van a hacer en una gira determinar todos esos parámetros. Claro. No, tienen que hacerlo más continuo porque hay épocas donde la precipitación puede ser más alta, entonces los volúmenes, si hay agua freática, puede ser que aumente, pero en épocas donde no hay poca cantidad de lluvia, baja esos niveles. Entonces, requieren estudios más precisos sobre eso. No, y definitivamente ahí se tiene que desalinizar el agua. Claro. Utilizar agua de mar con una planta de tratamiento, no sé cuánto cuesta una planta, cuánto costaría una planta para una infraestructura una mega infraestructura que van a construir ahí. Cuando hablamos de Islas del Cisne es un arrecife emergido, entonces no tiene captación de agua dulce, ¿verdad? Entonces el nivel freático, romper el nivel freático de la isla, estaríamos salinizando la poca agua que absorbe.
Entonces de ahí no se puede utilizar el agua que tiene, ¿va? Por la lluvia, ¿verdad? Entonces ahí tendría que desalinizar el agua. ¿Qué otro aspecto se debe tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis con ese propósito? Tiene que tener en cuenta también, digamos, aunque la ley, digamos, si digamos que está en discusión que no tiene un plan de manejo, pero la misma legislación ambiental le determina que es una área ambientalmente frágil, o sea, porque conforma una composición tanto vegetal como su fauna que difiere un poco de otro tipo de ecosistemas, entonces lo hace frágil y hay que tomar medidas y magnificar esos impactos para tener buenas alternativas, que esos impactos no sean significativos. Entonces hay que determinar muy bien esa magnitud de esos impactos. ¿Hay tratados y convenios internacionales más allá de que hay aquí un plan de manejo o una ley que prohíba o permita tal o cual cosa que protejan o obliguen al gobierno de Honduras a proteger las Islas del Cisne, señor Torres? Totalmente, hay convenios y varios convenios. Está el convenio de diversidad biológica, que es el convenio marco, donde le dicta pautas a los estados del mundo para proteger sus áreas, para incrementar sus áreas protegidas, ¿verdad? Para aumentar el porcentaje en la conservación, ¿verdad? Dentro de esos convenios hay otros tratados o convenios más pequeños, digamos los humedales. Islas del Cisne en sí podría tener una categoría de un sitio Ramsar. ¿Qué significa eso? Ramsar es un tratado, es un convenio internacional de humedales de importancia internacional. Entonces, cuando el convenio cuando se empezó este convenio fue en una ciudad de Ramsar, ¿verdad? Ahí donde un grupo de países declararon este convenio, y hoy en día hay como más de 180 países a nivel del mundo. Sí, pero ¿qué significa en el sentido de a qué obliga al gobierno de Honduras en relación con los humedales de ahí? Bueno, tenemos un sitio donde hay cualquier cantidad de aves marinas. Entonces el sitio Ramsar protege, le pide a los estados proteger estas especies, ¿verdad? Como también hay otros tratados, digamos, la de especies migratorias. Que hay especies migratorias que utilizan estos sitios y se vuelven residentes o pernoctan y viajan hacia América del Sur y de ahí regresan. Entonces estos tratados, el Estado debería de poner mucho énfasis. Por lo que descubrieron en las misiones de exploración del 2007 y años posteriores, que tenían el propósito de vender, por así decirlo, ese sitio como un atractivo turístico, por lo que descubrieron en aquel momento, se detuvo la idea de hacer instalaciones turísticas ahí para atraer gente a que llegara a sacarse una fotografía un fin de semana ahí bajo el sol. Bueno, las recomendaciones al final, sí, determinamos que era un sitio de alto riesgo, ¿verdad? Porque, digamos, en el tema de buceo, ¿verdad? Es una zona donde hay poblaciones de tiburones, digamos. O sea, la diversidad en la pesca es grande en las del Cisne. Además del daño, el riesgo, ¿no? El riesgo, exacto. Pero la idea de venderlo es crear cierta infraestructura de puertos para que barcos atraquen y aeropuertos, hoteles, aeropuertos, helipuertos, y utilizar la zona como, quizás en ese entonces, como la estaban vendiendo en internet, como un casino. Pero en realidad es una zona donde obviamente las tormentas son muy impactantes ahí, entonces se vuelve más riesgoso, además de que el oleaje es muy fuerte también. Todos los huracanes dan su pasadita por ahí. La mayoría de los huracanes que han llegado a Centroamérica han pasado por... ¿Quiere agregar algo, don David?
Sí, en el caso de ese informe que hicimos nosotros, fue un levantamiento base, en el cual en uno de los resultados, pues 73 plantas de 130 y pico que existen, o 170 que hay en la isla, 35 aves de las 65 que existen en la isla probablemente, pocos como 6 anfibios, reptiles, en anfibios no se encontró mucho, pero el punto es que el acceso, o sea, el problema de costos logísticos hasta la parte turística, y es algo que limitó realmente proporcionar ese sitio. Y la parte de infraestructura, la parte del agua también. O sea, hay un montón de cosas que limitan realmente una construcción no solo turística, sino también de otro tipo de constructivo, como podría ser la carne. A ver, una pregunta que me parece central y probablemente ustedes tengan una respuesta apropiada. Cuando en un sitio de esta naturaleza, nunca mejor dicho naturaleza, se instala la sede para que 2.000 personas o más, las cárceles comienzan siendo de 2.000 y terminan siendo de 300.000. Esa es la historia, ¿no? Cuando se instala, ¿son suficientes las medidas de mitigación para detener el daño? En un país donde no hay corrupción, sí. En un país donde realmente la autoridad puede ser permisible o puede ser corruptible, no. Ya, yo creo que aquí deberíamos cerrar el programa ya porque ya lo dijimos todo. Yo creo que ya los siguientes 20 minutos dediquémonos a contar chistes o actualizarnos sobre los últimos memes. Esa es la preocupación, porque nos preocupa porque se viene hablando de que el ministro de Cerda dice que ya ha venido haciendo estudios desde del 2022. Y que no nos preocupemos por nada del mundo porque la autoridad va a estar pendiente de que habrá medidas de mitigación para que todo lo que salga de ahí, basura, desechos, aguas negras, lo que todo eso no va a causar ningún daño porque habrá medidas de mitigación. Le repito la pregunta a usted con todo el miedo porque me responda igual de demoledor que don David. ¿Las medidas de mitigación son suficientemente potentes como para que se instale un complejo carcelario y que todo pase sin que pase nada en materia de daño? No, definitivamente que no. Si solo hablamos del problema del agua, el manejo de los residuos, las descargas de aguas residuales. O sea, estamos hablando de plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas negras, la deposición de todos esos 2.000, 3.000, 4.000 personas que van a estar ahí. O sea, ¿cuál es medida de mitigación? No van a existir. Entonces, deberían de ser, van a ser amplias, entonces no se va a cumplir. Entonces, como decía el colega, hay que hacer un estudio de prefactibilidad para ver si 1.000, 2.000 personas ahí, no se sabe con cuánto tiempo, van a es que para toda la vida. Es que los que vayan saliendo van metiendo otros. Siempre va a tener ahí más de 2.000 personas, teóricamente. ¿Qué me dice usted? Es que mire, las medidas de mitigación, en teoría, se las pueden implementar, o sea, si hay funcionarios responsables, digamos, que van a analizar esos datos, es posible, bueno, yo sé que hay funcionarios que son muy responsables, pero en general, en nuestro país las leyes, los reglamentos de la ley del ambiente y la categorización ambiental han sido hasta modificados, incluso los estudios de medidas ambientales o INMAS que se conocen, ahora creo que los alargaron, en vez de 6 meses, por ejemplo, ahora son a 2 años. Entonces, ¿cómo se van a tomar esas medidas? Si realmente, a menos que se modifique ese reglamento de la Ley General del Ambiente? A eso le quiero agregar este otro factor, a ver qué me dicen ustedes que son los sabios. Las medidas de mitigación normalmente son una lista de tareas que le dejan al señor constructor. Si viene usted me viene a pedir permiso, vamos a poner 2 ejemplos, que quiere construir una colonia en esta zona,
una lotificación, una construcción, un centro comercial, lo que sea. Entonces, le establezco una lista y le digo, mire, señor, usted tiene que tener una planta de tratamiento tal, una planta aquí, sembrar árboles, ayudar aquí, ayudar allá, ayudar allá, ayudar allá. Un plan para que usted pueda mitigar los daños ambientales. Miren, señores, si no pueden mantener limpia la quebrada del Sapo que les pasa por la barriga, si no pueden mantener limpio el río Choluteca que pasa por el Congreso, aromatizando la sala donde se reúnen los diputados con sus efluvios, ¿ustedes creen que a 250 kilómetros allá perdidos como un punto gris en el inmenso azul del Atlante, usted cree? Posible. Él lo responde después de una pausa, si le parece. Ok. Si tenemos respuesta para ello. Así es. 2 minutos para la publicidad. Siga con nosotros. Este es el mejor foro de las mañanas. Aquí aportamos ideas. Este no es un análisis de carácter político, sociológico o teorías así muy vanas, de esas que hacen en las cafeterías los encorbatados de Tegucigalpa. No, aquí es ideas científicas de 2 biólogos sobre las Islas del Cisne y la pretensión del gobierno de instalar allí una cárcel. Ese es el aporte que queremos hacer con nuestro foro y con nuestros invitados. Un apunte importante son las medidas de mitigación. Cuando las medidas de mitigación se establecen de parte de un concedente, obligan al concesionario. Si A instala un aeropuerto, si B instala un aeropuerto que A le ha concedido, A supervisa que B cumpla con las medidas de mitigación, planta de tratamiento, tratar los desechos, la no contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, que es un proyecto del mismo gobierno, ¿quién va a supervisar que se cumpla? ¿Quién establece cuál es la obligación de juez y cuál es la obligación de parte? El Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, es la responsable, donde el contratista tiene que enviarle los informes o los estudios de impacto ambiental, ya sea informes de cumplimiento de medidas ambientales, y ellos son los que van a velar, o sea, verificarán en el campo. Hay una situación que también está el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que lo conforman varias instituciones. Entonces, ahí está ICF, está COPECO, Medio Ambiente, pero ellos tienen que ir a verificar esos parámetros o esas medidas. ¿Y hay suficiente independencia? Espero que sí. O sea, yo sigo confiando que todavía hay profesionales comprometidos. Pero ojalá no me equivoque y por presiones políticas estén aceptando o queriendo aprobar algo solo por una afiliación partidaria. ¿Usted qué dice? Bueno, yo tengo un criterio sí, yo estoy de acuerdo con el colega, pero la experiencia me ha dicho de que el Estado no es garante, porque es juez y parte en este caso. Para un ejemplo, áreas protegidas como Punta Sal, digamos, ahí se construyó un hotel en esa área protegida, ¿verdad? Y las medidas de mitigación se incumplieron. Ese sitio es un sitio Ramsar, es un humedal también, tiene la categoría de humedal, y la convención le pidió al Estado elaborar un informe de cómo es la situación de ese sitio.
y el gobierno, porque tengo conocimiento de causa, porque yo trabajé en el Estado y era punto focal del sitio Ramsar. Y el gobierno ha incumplido esas medidas a nivel internacional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con Islas del Cisne? O sea, el mismo Estado se va a hacer un contrato de medidas. El mismo Estado va a firmar un contrato. Y se va a autoobligar a cumplirlas. Y se va a autosupervisar. Y se va en un sitio tan lejos, a 250 kilómetros, va a llegar cuando ni siquiera en nuestras áreas protegidas, donde hay desarrollo turístico, donde hay empresas dañando, no llegan. Sí. Ni a supervisar, Incumplen. por ejemplo, que un concesionario de un aeropuerto haga una planta de tratamiento. Ciudad Mateo no tiene planta de tratamiento, Islas de la Bahía no hay plantas de A tratamiento. media cuadra de la oficina del ministro. Sí. Esas son inquietantes preguntas. Ahora le planteo otra cosa que va más allá de la biología. Si se trata la idea de aislar reclusos, ese es el sentido de irlos a colocar a una isla, nunca mejor dicho, aislarlos, es discutible también porque aislarlos es con la voluntad férrea de un equipo profesional de penitenciarios que los quieran aislar. En Nueva York, el centro de detención donde permanecen todos estos muñecos narcotraficantes que llevan de América o los mismos detenidos de los Estados Unidos, está en el mismo centro de Manhattan. Un edificio. Ahí a la par pasa todo el personal tomándose una selfie con una cartera que acaba de comprar a media cuadra. Totalmente. Viven ahí a la par de donde vive Robert De Niro, a la par de donde vive aquel otro director, ¿cómo se llama? Allen, el director de cine. Woody Allen. Donde vive, el otro lado vive Clinton, el otro lado vive el otro señor. Ahí en el centro, ahí está un edificio donde están prisioneros, un montón de señores. Sí. Eso no significa que no los puedan aislar por estar allí. Es decir, eso conlleva otro tipo de consideraciones, la corrupción de los policías, etcétera, etcétera. Esos son otros rollos en los que no los voy a meter a ustedes. Vamos a finalizar nuestra conversación. ¿De qué dimensiones puede ser el daño ambiental que puede producir la decisión de instalar una cárcel en las Islas del Cisne? Depende del tamaño de la infraestructura. Si la infraestructura es grande, el tamaño va a ser grande. Piense usted que el espacio del que se dispone en la Isla Grande es de 3 kilómetros. 3 kilómetros. De 3.5 kilómetros de longitud. Piense usted que 2.000 personas no se alojan en una casita de la Miraflores. Por decir algo. Entonces, se está hablando de una instalación significativa. Bastante. ¿De qué tamaño puede ser el daño que puede provocar eso? Igual hay que ver los diseños, los estudios o sea, todavía creo que no podemos ver los diseños de construcción. El área todavía no es bien especulativo, aunque ellos, como ya tienen previsto eso, ya tienen que tener el área. Entonces habría que ver el área también. ¿Usted se atreve a mojarse más que el colega Medina? Bueno, yo pensaría de que solo para darle una idea, Isla Grande, el 80% es bien vulnerable. O sea, en especies, en suelo y en el entorno. Entonces, para que se construya una infraestructura, una mega infraestructura ahí, abarcaría casi toda la isla. Yo me atrevería a que abarcaría toda la isla. ¿Y los daños en un sitio de esa naturaleza son irreversibles? Son irreversibles. ¿Desde el punto de vista de la biología? Irreversibles totalmente. ¿No hay plan de manejo, ni hay medidas de contingencia, ni medidas que puedan revertirlo? Es que el plan de manejo para esa área es bien restrictiva y se reduce por su área, ¿verdad? Entonces, ahí todo lo que está en su entorno desaparecería. Un ejemplo, imagínense que hay un cambio de uso de suelo, de cobertura. Entonces estamos hablando de que hay ciertas plantas de que solo están en Islas del Cisne. Entonces, según la ley,
La ley del ambiente dice que si se cortan esas especies, hay que hacer un vivero y ver el espacio donde hay que, tienen que ser 10 más o menos especies de las que se cortan. ¿En qué espacio? Si todo el espacio está construido, ¿dónde vamos a ir a poner esas especies? Primera pregunta. O sea, Caimán ya está bien desarrollado, entonces lo que queda de cobertura realmente es Islas del Cisne, porque Caimán está altamente impactado. Entonces, esas son las medidas que uno tiene que ver, el cambio de uso de suelo con especies nativas, pero ¿dónde las vamos a poner? Las vamos a traer aquí a Tegucigalpa. Tenemos que tener un espacio realmente dentro de la isla donde se corta, donde todavía existen esas especies. De acuerdo. Finalmente, ¿qué recomendaciones quieren dejarle ustedes a la administración pública sobre esta decisión tan trascendental? Bueno, primero que se quiten la idea de construirla en esas islas tan preciosas y un tesoro natural. Y lo otro, como dice el ministro de Defensa, que ahí no hay nada y que eso va, entonces que yo recomiendo de que la autoridad convoque a todas las instancias, a todas las sociedad civil, a las organizaciones de los grupos étnicos indígenas de la Muskitia, y que se haga un pleno para determinar si eso afecta o no, o si es considerable tener una cárcel en esa isla. ¿Qué creen ustedes que opinaría sobre esta decisión del gobierno de Libre doña Berta Cáceres? Yo pienso que ella alzaría la voz, inmediatamente hubiera alzado la voz y se hubiera pronunciado en contra, conociendo a Berta Cáceres. Es muy interesante eso. Es muy interesante eso. Si le preguntan sí o no a la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, como biólogo, ¿qué responde usted? La verdad es que, mire, tenemos que entender que el ecosistema está integrado. O sea, modificar una parte de la flora afecta a la fauna y viceversa. O sea, el conjunto de peces que hay arrecifes y todo se impacta. Si hay impactos, digamos, en la flora, puede impactar en la fauna. Entonces, mi recomendación realmente para las autoridades es que hagan bien esos estudios, pero unos estudios que sean bien convincentes, que realmente se determine. Pero si tenemos áreas realmente que se están degradando, no perdamos otra área que realmente está casi pristina, con poca intervención. Entonces el suyo es un no. Prácticamente no. ¿Y usted? Si le preguntan y si le piden un sí o un no, así a priori, sobre el proyecto de instalar ahí una cárcel, desde el punto de vista de la biología, de su experiencia, desde su visión como científico, ¿qué responde? No. Les agradezco mucho, señores, por haber estado con nosotros en nuestro foro. ¿Quieren dejar una reflexión final, por favor, para los hondureños, que viene muy bien de parte de ustedes, sobre todo en estos tiempos de sequía, de cambio climático, de calentamiento global? ¿Qué podemos hacer por mejorar esta casa que tenemos? El mensaje que les doy a todos es que tengamos compromiso de cuidarnos del ambiente, de ser responsables. Igual recomendar que todos somos parte, todos somos integrales. Al final, lo que yo hago, sea positivo o negativo, repercute en la vida de todos. Por supuesto. Gracias, don David Medina. Don Oscar Torres. Bueno, igual, mi mensaje es que dejemos una huella ecológica para nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Que pregonemos con el buen ejemplo de si que vamos a botar una basura, una bolsa, llevémosla a nuestra casa y depositémosla y demos el ejemplo a los demás. Pequeños gestos que provocan grandes cambios, por supuesto. Les agradezco, don David Medina y don Oscar René Torres, por haber dedicado una hora de la mañana para conversar con nosotros. Ha sido muy valioso escucharles. Un placer haber estado con ustedes. Gracias por invitarnos a su exitoso programa. Muchísimas gracias. A todos también. Gracias. Adiós.